Buenos días, buenos días. Buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente poderles saludar desde aquí, desde la comodidad de nuestra casa y preparar esta enseñanza y transmitirla a través del canal de YouTube, de Facebook. Y quiero recordarte el corito que te he compartido en algún momento de las enseñanzas pasadas, que dice: ya Cristo viene, señales hay, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Sería muy bueno que tú y yo pudiésemos desarrollar alguna idea o frase que pudiese tenernos al que de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permítame. Perdón. Y yo creo que podíamos acuñar una frase. Los judíos, cuando se despedían uno del otro, decían el próximo año en Jerusalén, el próximo año en Jerusalén. Y así lo tuvieron por muchísimos años, siglos, de estarse despidiendo de esa manera. Yo creo que tú y yo como cristianos podíamos decirnos: bueno, si Cristo no viene, nos vemos mañana. Si Cristo no viene, nos vemos el próximo sábado. Si Cristo no viene, nos vemos tal. Si Cristo no viene, si Cristo no viene, si Cristo no viene. Creo que si tú y yo incorporamos esa frase a nuestras vidas, podíamos tener más clara la conciencia del retorno de Jesucristo, no de aquí a que alguien enseñe sobre la venida del Señor Jesucristo o a alguien se le ocurra tocar el tema. Creo que debemos de procurar el tener siempre la conciencia del retorno próximo de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo estemos preparados. Los que durmieron se quedarán y los que velaron se irán con Él. Bueno, es nada más una idea. Yo voy a tratar de incorporarlo aquí con mi familia, también con la iglesia que pastoreo, tratar de irles incentivando a que tengamos muy presente eso. Si Cristo no viene, nos vemos el próximo día o la próxima semana o la cita que tengamos pendiente. Vamos a tener un tiempo de oración para comenzar la enseñanza. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir este libro maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias porque no estamos a tientas y a ciegas en el mundo. Tenemos un entendimiento de quiénes somos, de quién eres y de qué es lo que tú tienes para nuestras vidas en el maravilloso plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. En el santo nombre de Jesús encomendamos esta actividad a tu fiel prosperidad. Amén. Está aquí en el pizarrón el diagrama que les he estado compartiendo con diversos diseños, diversos datos. Este es el que vimos el jueves pasado, y para quienes pudieran estarse conectando por primera ocasión, un repaso a vuelo de pájaro para poderles ubicar. Esta línea representa el tiempo, la línea del tiempo. Aquí se inicia la humanidad reproduciéndose y creando naciones, formando naciones. De esas naciones, Dios elige a un hombre llamado Abraham y le habla y lo llama y le dice que salga de su entorno familiar y su entorno nacional y que se vaya a la tierra que le va a mostrar. Y entonces él se reproduce en Isaac, Isaac en Jacob, Jacob en 13 tribus,
y de ahí surge lo que conocemos como la nación de Israel. Entonces, naciones de Israel, en un tiempo la historia siguió su curso, es de una tribu llamada Judá. El Señor Jesucristo desciende de la familia de David, y entonces entendemos por lo que dice en Lucas capítulo 2 y en otros textos, que el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, fue engendrado en el vientre virginal de María, y el Señor Jesucristo nace como cualquier ser humano, su nacimiento fue natural, y entonces el Señor Jesucristo comienza su ministerio, un ministerio cuando tenía 30 y tantos años lo comenzó, duró como unos 3 años y medio máximo, y después de ese tiempo es llevado a la cruz y muere de manera afrentosa en la cruz del Calvario. Resucita al tercer día, 40 días después de su resurrección, asciende a la diestra del Padre. 10 días después de su resurrección, desciende el Espíritu Santo para comenzar una nueva clase de humanidad. Aquí estaban una sola humanidad, un solo grupo. Aquí ya hay 2 grupos dentro de la humanidad, las naciones de Israel, y aquí tenemos ya 3 grupos integrando la humanidad: la iglesia, Israel, naciones. La iglesia es un compuesto de personas que pertenecen a Israel, de personas que pertenecen a las naciones, pero que han hecho de Jesucristo su Señor y su Salvador, que han sido bautizados por el Espíritu Santo, integrando un solo cuerpo formado de israelitas y de gentiles, estableciendo esa nueva clase de humanidad que se llama la iglesia. Llegará el tiempo, el próximo acontecimiento que estamos esperando es el retorno del Señor Jesucristo, que vendrá por la iglesia y que se la llevará a la casa del Padre. Este acontecimiento se conoce como el rapto, como el arrebatamiento, como el traslado de la iglesia a las moradas celestiales. El Señor Jesucristo no llega hasta la tierra, sino que recibe a su iglesia en las nubes y la lleva consigo a la casa del Padre. Después de este acontecimiento se inicia lo que conocemos como la gran tribulación, y que dura 7 años, 3 y medio y 3 y medio de un lado. Son tiempos que ya explicamos por qué es que se dividen, y únicamente estarán presentes en este tiempo Israel y las naciones. Aquí, una vez que el Señor Jesucristo termina en estos 7 años, el Señor Jesucristo desciende de los cielos para establecer su reinado, y en ese reinado ingresan las naciones que no fueron, no adoraron a la bestia ni al dragón, y se mantuvieron fieles. Israel entrará a este reinado de Cristo y estará presente también la iglesia. Ahora, quiero decirles a quienes tengan interés de anotar, les voy a decir la cita bíblica en donde la Biblia divide a la humanidad en 3 partes: iglesia, Israel y gentiles. No dice naciones, pero dice gentiles. Quiero darles textos bíblicos en donde se dice que la iglesia estará en el milenio, que Israel estará en el milenio y que las naciones estarán en el reinado de Cristo, y donde se dice que Cristo estará reinando. Entonces, quiero compartir esas citas bíblicas para las personas que tengan interés. Sería muy bueno que usted pudiera por sí mismo elaborar su propio diagrama y tener las citas con las cuales se respalda lo que se está ahí haciendo gráfico. Y si te interesa, pues qué bueno, ¿no? Entonces, para la división de la humanidad en iglesia, judíos y gentiles, lo que vas a encontrar en el texto es judíos y gentiles. Está en Primera de Corintios capítulo 10,
versículo 32, donde dice: no seáis tropiezo ni a judíos, o sea, a Israel, ni a gentiles, naciones, ni a la iglesia. Ahí en ese pasaje se divide en tres grupos, en tres grandes grupos, la humanidad. Para un texto que hable de que la iglesia está presente en el reinado de Cristo es Apocalipsis 26 para este punto. Apocalipsis 26. Para Israel pueden anotar Amós 9, 11 al 15. Amós 9, 11 al 15 para demostrar que Israel estará presente en el milenio. La iglesia estará presente en el milenio. Apocalipsis 26. Israel estará presente en el milenio. Amós 9, 11 al 15. Y los gentiles o las naciones estarán presentes. Esos son textos muy bonitos. No tenemos tiempo para leerlo porque queremos abarcar todo lo demás, pero son textos muy hermosos, la verdad, que llenan mi corazón de esperanza que México sea una de esas naciones que esté ahí presente en el milenio adorando a nuestro Señor Jesucristo. En Miqueas 4, 2 y 3 para las naciones en el milenio. Está también Zacarías 8, 20 y 21. Y Zacarías 14, 16 y 17 para las naciones estando presentes en el reinado de Cristo. Para el reinado, propiamente el reinado de Cristo, les ofrezco las siguientes citas: Isaías 9, 6 y 7, para el reinado de Cristo por 1000 años, Isaías 9, 6 y 7. También podemos verlo en Lucas 1, 32 y 33. Y Apocalipsis 24, también el versículo 6 y el versículo 7 del mismo capítulo. Entonces, con esto ya les he ofrecido unos textos bíblicos que podrán ustedes irlos leyendo según el interés que ustedes tengan en el tema. Ahora, yendo a este punto, a esto. Nos preguntamos la semana pasada, el día jueves, ¿por qué es que los tiempos de los gentiles tiene que ver algo con la tribulación? Les decía yo que esta frase, los tiempos de los gentiles, lo dice el Señor Jesucristo en Lucas 21, 24, donde habla de que cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, esa frase en Lucas 21, 24, los tiempos de los gentiles se cumplan, está dando a entender Jesucristo, nuestro Señor, que ya comenzaron, que tienen una duración y que ese término aún no llega. Cuando Jesucristo está en este mundo, hace unos 2000 años, el Señor Jesucristo dijo eso, cuando el tiempo de los gentiles se cumplan. Entonces nos preguntamos, ¿cuándo comenzaron los tiempos de los gentiles? Y entonces, cuando estamos viendo el libro de Daniel, es un libro maravilloso. Es un libro donde les comentaba yo el domingo que hace años escuché la frase o leí la frase de que la Biblia se puede comparar al manual del fabricante, que nos dice para qué es que está el ser humano aquí en la tierra
y cómo debe de ser la vida del ser humano. Les decía que me pareció muy buena esa ilustración que alguien pensó y la he utilizado en algunas ocasiones para ilustrar eso, que este libro, la Santa Biblia, nos dice cómo debe de vivir el ser humano, cómo debe ser su vida y cuál debe ser su relación con su Creador, etc. Pero que también podemos ver la Biblia desde un panorama más amplio, que podemos ver la Biblia como el plan de Dios para la humanidad, como el plan de trabajo de Dios con la humanidad, o sea, darnos a entender algo mucho más amplio. Y es maravilloso que cuando el Señor Jesucristo nos habla del tiempo de los gentiles, ¿sabes cuántos años se está hablando? Simplemente con esto que tú entiendas y que yo lo entienda, será motivo de mucha alegría el poder ver cómo Dios es quien dirige la historia. La historia no está siendo dirigida por el ser humano. Dios permite las cosas. Y aunque Satanás es el Dios de este siglo, Satanás no hace lo que se le pega la gana en este planeta. Él está sujeto a la autoridad soberana de nuestro Dios. Y lo que hace, lo hace con el consentimiento de nuestro Dios, quien dirige la historia de la humanidad y la dirige hacia una culminación, es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios Trino en quien hemos creído. Entonces, tú y yo hemos creído en aquel Dios que creó las galaxias, en aquel Dios que creó el universo, un universo infinito, en donde es casi imposible de medir la distancia, que alguien se inventó el año luz para tratar de medir las distancias, y un año luz es una distancia astronómica. Entonces, el Dios en quien creemos es el Dios que creó el universo con sus incontables galaxias, es el Dios que hizo nuestro maravilloso planeta, es el Dios que abrió el Mar Rojo, es el Dios que dividió el río Jordán en dos para que pudiera pasar su pueblo en seco, es el Dios que derribó las murallas de Jericó, es el Dios que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra y es el Dios que hizo el diluvio. Entonces es un Dios maravilloso, es un Dios maravilloso. Y cuando llegamos al libro de Daniel, hay mucha gente que no acepta que este libro haya sido escrito en el tiempo que se escribió, porque Daniel estuvo presente en el imperio babilónico, estuvo presente en el imperio medo-persa, y entonces se cree que es imposible que con tanta precisión Daniel haya recibido de parte de Dios toda esa información. Entonces se habla de un Daniel que escribió el libro no en el siglo V, sino en el siglo II, antes de la era cristiana. Entonces yo quiero comentarte que es muy importante que tú tengas la certeza, la firmeza en tu convicción de que la palabra de Dios es lo que dice ser palabra de Dios. Y que recuerdes esto, tal vez te ayude, a mí me ha ayudado, que el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador, hace alusión a 6 eventos como históricos y Él los acredita con su palabra, de tal manera que aunque haya gente que lo niegue, bueno, pues allá ellos, ¿no? Pero tú y yo como cristianos nos quedamos con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habló de la veracidad, de la historicidad de Adán y de Eva, cuando dice, el que los crió, al principio los crió varón y hembra. Ahí está el Señor Jesucristo acreditando Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Cuando habla de los días de Noé, ahí el Señor está acreditando capítulos 7 y 8 de Génesis. Cuando habla acerca de Sodoma y de Gomorra, ahí también Él está acreditando lo que sucedió en el capítulo 17 de Génesis.
Y cuando habla el Señor Jesucristo de Jonás, ahí también Él está atestiguando que el libro de Jonás, la historia que está en el libro de Jonás, es una historia verídica. También el otro acontecimiento histórico que el Señor señala es cuando la mujer de Lot se convierte en estatua de sal. Te he mencionado 5 acontecimientos históricos que el Señor Jesucristo avala. Y el otro es la historicidad y la inspiración del libro de Daniel. Cuando está hablando en Mateo capítulo 24 acerca de respondiendo la pregunta que le hicieron a sus discípulos, ahí habla, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, esa abominación desoladora está registrada en Daniel capítulo 9. Así que yo te animo a que tú tengas plena confianza en lo que estamos estudiando, en lo que estamos viendo, en lo que la Biblia nos arroja. Es una maravilla el poder que tú y yo tengamos la certeza de que este libro no solamente me orienta en cuanto a cómo debo de vivir mi vida, sino también me orienta en cuanto a los acontecimientos que puedo yo esperar. Aquí en el año 2020, el próximo acontecimiento profético es el arrebatamiento, el traslado, el rapto, el retorno de Jesucristo por su iglesia. Ese es lo que está en el horizonte, el próximo evento maravilloso. Y si el Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él regresará y nos tomará a sí mismo para que donde Él esté, su iglesia también esté, espéralo con expectativa, con un fervor en tu corazón. Y como te digo, ¿por qué no incorporamos en nuestro lenguaje diario? Si Cristo no viene o si Cristo no ha venido, nos vemos mañana. Y de esta manera vamos a tener más presente ese glorioso acontecimiento que la iglesia cristiana está esperando. Entonces, te decía yo que es interesante notar que cuando se habla del tiempo de los gentiles, se está hablando de una enorme porción de tiempo. Dios le reveló a Daniel lo que iba a suceder. Aquí está esta imagen, que ya la conoces, donde en un sueño que tuvo, que está registrado en el capítulo 2 de Daniel, no lo vamos a leer porque esto ya lo tocamos la semana pasada, simplemente voy a hacer alusión a algunas cosas. Aquí está la imagen, lo que representa la imagen. ¿Y sabes cuándo Babilonia dejó de ser imperio? En el año 539. Y subió, cuando está hablando Daniel a Nabucodonosor, que la imagen representa una serie de reinos que irán surgiendo y que él es la cabeza de la imagen, que es de oro. Nabucodonosor llegó más o menos como en el año 610 antes de Cristo al poder. Ya había habido un imperio babilónico siglos pasados, anteriores, pero hay un resurgimiento. Y en este resurgimiento del imperio babilonio surge Nabucodonosor. De tal manera que cuando se está hablando del tiempo de los gentiles, se está hablando del momento en que Dios concede que las naciones, que los gentiles opriman a su pueblo. Y eso sucedió en el año 606, 607 antes de Cristo. Entonces, el tiempo de los gentiles arrancaría en ese momento. Cuando llega Nabucodonosor con sus tropas y sitia Jerusalén, y en ese sitio Jerusalén, su gobierno se rinde ante Nabucodonosor,
y entonces entra Nabucodonosor a la ciudad, toma riquezas, toma muchas cosas y se lleva a una porción de la nobleza, se la lleva cautiva a Babilonia. Lo deja como una nación tributaria, tenían que estarle dando una renta anual a Babilonia. Se rebela Judá en contra de Babilonia y vienen en el año 597, 596, viene nuevamente Nabucodonosor con sus tropas, sitia nuevamente a la ciudad de Jerusalén, se rinde nuevamente la ciudad, Nabucodonosor entra a la ciudad y también hace lo mismo, toma riquezas, toma rehenes y se los lleva. Continúa siendo Judá tributaria de Babilonia y siguen rebelándose los reyes, de tal manera que entonces llegan nuevamente los babilonios y después de un sitio de 2 años, Jerusalén se rinde y es tomada por los babilonios. Y eso está narrado en el libro de Lamentaciones. No todo el evento histórico, pero las condiciones que tuvieron que vivir cuando la gente se tuvo que comer a sus propios hijos para poder sobrevivir. Entonces está muy triste la historia, pero entonces el tiempo de los gentiles comenzaría en el año 606 o 607 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor llegó y venció a Jerusalén y se llevó nobles como rehenes, se llevó riqueza de lo que tenían los reyes y se llevó utensilios. Y entonces desde el año 609 más o menos hasta el año, ¿sabes cuándo desapareció Roma como imperio? Desapareció en el año 476 después de Cristo. Entonces aquí nos está diciendo este libro que Dios revela el acontecer de la humanidad y el surgimiento de estos imperios. Y Roma concluye su posición de hegemonía en el año 476 después de Cristo. Eso está hablando de estos 4 imperios, pero ahí no termina la historia. La historia, déjame ver dónde está. Sí, entonces la distancia del tiempo de los gentiles, cuando el Señor Jesucristo está presente en la tierra, Roma estaba como un gran imperio. Por el año 476 es cuando Roma deja de ser imperio y continúan la serie de acontecimientos mundiales y estamos esperando este acontecimiento que tiene que ver con los pies de la imagen. De tal manera que el tiempo de los gentiles comenzó en el año 606 o 607 antes de Cristo. Roma en el 476 desaparece y hay un lapso en el cual como que se hace un paréntesis porque Israel continúa diseminada entre las naciones y en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel surge como una nación y entonces ya Israel retoma el control de la ciudad de Jerusalén después de muchísimo tiempo. O sea, estamos hablando de que ellos fueron echados de su ciudad en el año 586, cuando fue destruida el templo, la ciudad arrasada, y de ahí no volvió a tomar
control de Jerusalén como nación, hasta el año 1948, el 14 de mayo de 1948, y en ese año, tal vez creo que 1950, es cuando establece su capital en Jerusalén, porque primero era Tel Aviv. Y en el año 1950, si mal no recuerdo, ya Israel establece su capital en Jerusalén, y en la Guerra de los 6 días en 1967, Israel toma la otra parte de Jerusalén, porque en ese año de 1948 únicamente le cedieron la parte que está del lado del mar Mediterráneo, fue la parte que le cedieron. La parte que está del lado del río Jordán no. Una vez que ganan en la Guerra de los 7 días, de los 6 días, en 1967, entonces ya toman el control del resto de la ciudad. Y entonces ya Israel, ya no está Jerusalén a mano de los gentiles, ya está ¿cómo se llama? En propiedad de la nación de Israel. Entonces, eso tiene que ver con el tiempo de los gentiles. Espero haberme explicado. Y lo que está pendiente es este asunto de la bestia, el último reino de la imagen. ¿Por qué no son tan amables en buscar Daniel 2? Dice en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Esto nuevamente nos recuerda que quien tiene el control de la historia es Dios, es nuestro Dios, y Él conduce la historia y le revela a Daniel lo que viene a continuidad después del imperio babilonio. No le dice los nombres, pero le dice qué es lo que va a suceder. Nosotros ya en la historia ya entendemos la sucesión de los imperios mundiales. Entonces, aquí está en el versículo 39, dice, después de ti se levantará un reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Entonces la imagen nos está hablando hasta aquí de 5 reinos: el oro, la plata, bronce y hierro, y este reino que dice que está dividido. Y dice, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y después dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios, fíjate, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿No dices gloria a Dios? Aleluya. Porque estamos con un Dios maravilloso
que tiene el control de la historia, y así como puede controlar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu nación, también controla la humanidad, y Él va dirigiendo el cauce de la humanidad. Él la va dirigiendo hacia el cumplimiento maravilloso y perfecto de sus planes. Y entonces aquí nos está hablando de un sexto reino. Los primeros 4 es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. El de la bestia, que tiene su explicación más adelante, también aquí en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13, y el reinado de Cristo. Esto no lo tenía la imagen anterior, el del diagrama, yo se lo puse aquí, la piedra se lo agregué, que es el reino eterno de Cristo. Así que este sueño que Dios le dio a un rey pagano hace todo el desglose desde que Babilonia comenzó el tiempo de los gentiles, los cuales ya terminaron, pero se proyecta esta revelación en el sueño hasta esta época. Aquí es donde estará reinando la bestia, porque se le da poder sobre toda la humanidad, de tal manera que engañará a muchas personas. Entonces, esto tiene que ver con esto. Por eso es que estamos hablando de la gran tribulación y estamos justificando el por qué aquí hay un hombre que se conoce como la bestia, y que el dragón le da el poder para reinar, y que el falso profeta está apoyando la figura de esa persona terrible como es la bestia. Ya les expliqué que el término anticristo es más promoción de Hollywood o de escritores, que la Biblia no declara así proféticamente el nombre como el anticristo, que ciertamente será un ser que estará opuesto a Dios y a todo lo que se llama Dios, pues sí, pero propiamente el término anticristo es más hollywoodesco, más de novela, más de películas, pero realmente es la bestia el que va a estar reinando aquí, va a estar reinando acá, en este lugar. Entonces, para poder entender lo que sucede en la tribulación, tenemos que entender esto. Si no lo entendemos, entonces no tiene una justificación, porque Dios le está diciendo a Nabucodonosor, se está proyectando hasta este tiempo, hasta acá. O sea que Dios le desglosa a través de la imagen todo el acontecer, con un paréntesis como donde aparece la iglesia. Eso no está contemplado aquí, por supuesto. Pero desde el año 606 antes de Cristo, que es cuando comienza el tiempo de los gentiles, se proyecta hasta el milenio. Así que tú puedes ver el gran periodo, el gran lapso que nuestro Dios le reveló a través del sueño y de su interpretación a este hombre Nabucodonosor. Con eso espero haberte explicado, haberme explicado lo suficiente. Vamos ahora a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, por favor. Aquí tenemos otra lista basada en lo que está en el capítulo 7. Esta revelación se la da Dios al rey pagano Nabucodonosor. Esto se lo da a un profeta amado por nuestro Dios, y le da a conocer esto, como lo vamos a leer en el capítulo 7 del libro de Daniel. Dice así: cuando nos metemos a estudiar la profecía, pues es necesario leer mucho, y no con la primera leída entendemos eso, a veces ni con 2, ni con 3, ni con 5 leídas, pero es necesario, tener ese empeño en leer y releer y repasar
para tratar de entender qué es lo que se nos está diciendo. En el capítulo 7 de Daniel, mira como es titulado, visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, ya no está Nabucodonosor. Ya Nabucodonosor ya había muerto, pero está uno de sus descendientes, creo que es su nieto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones, 2 cosas de revelación, el sueño y las visiones, 2 medios de revelación. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el asunto y relató lo principal luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como puedes ver, este pasaje es paralelo a lo que sucede en el capítulo 2, en la visión de la imagen. Nada más que allá en el capítulo 2 es una imagen con oro, con metales, oro, plata, bronce, hierro y barro. Se van degradando los metales.
Pero en este caso, en el capítulo 7, no es una imagen, son bestias, animales que representan estos mismos reinos, los mismos reinos nada más que de otra manera representados como animales. En el caso de león con alas, en el versículo 4, está representando al imperio de Nabucodonosor, está representando a Babilonia. Y eso de que se puso enhiesta, esa palabra no es común en nuestro vocabulario, pero significa que se puso vertical, como a manera de un hombre. La segunda bestia, semejante a un oso, dice el versículo 5, la cual se alzaba de un costado más que de otro, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia está representando al imperio medo-persa, que está aquí en el número 2. Se ve un oso con 3 costillas en su boca, en su hocico, y dice que se levantaba más de un lado que de otro. Si tú recuerdas, el imperio medo-persa, cuando estudiamos historia universal, se nos enseñó que el imperio medo-persa fue una fusión de dos grandes pueblos, el pueblo de Media y el pueblo de Persia. Nada más que en la historia nos dice que Persia era un pueblo más poderoso que el pueblo de Media. Por eso se está ilustrando que el oso se levantaba más de un lado que de otro. Ahí está señalando pues el poder de Persia en comparación con Media, y que llevaba 3 costillas en el hocico, en la boca. Se está representando, ves que le está diciendo levántate y devora. Está representado los imperios que Medio Persa en ese momento de la revelación había vencido o iba a vencer. Estaban anticipando la victoria sobre Lidia, sobre Babilonia y sobre Egipto. Eso es lo que los historiadores nos indican que puede representar esas 3 costillas. O sea, no es una interpretación bíblica, porque nada más simplemente dice eso, pero investigando en la historia universal, pues eso es lo que sugieren los historiadores. Luego se ve en el versículo 6, después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí se está refiriendo a Grecia. No sé si recuerdas nuevamente en las clases de historia universal que se enseña que Alejandro el Magno tuvo una carrera meteórica en cuanto a su condición de rey de Grecia. En espacio de 10 años, él logró extender su dominio en todo el... Déjame ver si tengo aquí los datos. Sí, aquí está. En el año 334 antes de Cristo, Alejandro el Magno inició su expansión como imperio, y en el año 324 ya tenía un vasto imperio. En 10 años, este hombre joven logró lo que muchos no habían logrado, una expansión vertiginosa. Por eso se compara a ese imperio con el leopardo. El leopardo es un animal muy veloz, creo que es el más veloz de los animales. Alcanza una velocidad, no sé si de 45, 50 kilómetros, no recuerdo, pero en pocos segundos él ya tiene una velocidad muy considerable. Y el hecho de que tenga 4 alas está significando precisamente la velocidad con la que ese imperio se expandió. Nada más que estando, dice otra profecía, que estando
en la cumbre de su poder, Alejandro el Magno murió en Babilonia, murió de 30 y tantos años, murió muy joven. Y dice aquí el pasaje que tenía 4 cabezas. Esto se está refiriendo a la muerte de Alejandro el Magno, el imperio griego macedonio fue dividido en sus 4 generales. Alejandro el Magno tenía 4 generales, el imperio se dividió, se repartió, y entonces aquí está anticipado ese hecho de que por medio de las cabezas ese reino se iba a dividir en 4 partes. Después viene la bestia espantosa, terrible, fuerte, era implacable, que dice aquí, en el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces aquí se está refiriendo a Roma en su surgimiento. Después de esta bestia espantosa están los 10 cuernos. Mira por favor lo que dice allí en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto tenemos que empalmarlo con la revelación que Dios le da a través de Jesucristo y sus ángeles a Juan en relación a esto que estamos hablando. Esto no lo vamos a poder tocar ahorita, pero yo espero que mañana podamos ya irnos a Apocalipsis y entonces centrarnos en Apocalipsis y hacer referencia a algunas de esas cosas que estamos considerando aquí. Ahora, para concluir, te pido que vayamos al capítulo 8 de Daniel. Aquí, si me prestas atención, en esta visión se centra en estas 2 naciones, en el imperio medo-persa y en Grecia. Está aquí el oso y el leopardo. No se presentan como oso y leopardo, es otra la figura, pero se está refiriendo a estos 2 grandes imperios. Mira lo que dice en el capítulo 8. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Aquí te acuerdas que en la visión del oso, en el capítulo 7, un lado del oso se levantaba más que la otra, y te decía que Persia era más fuerte que Media. Pero aquí ya no es que se levante, sino son los cuernos, en la diferencia entre Media y Persia están en los cuernos. Se dice ahí que un cuerno era más alto que el otro, y el más alto creció después. O sea, eso da a entender que la parte del imperio medo-persa, es decir, lo que tenía que ver con Persia, se hizo más poderosa, más
poderosa que cuando comenzó. Luego, versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Está hablando aquí del imperio medo-persa, representado por el carnero. Carnero es el macho de la oveja, nada más que tiene sus cuernos. Y no sé si has visto cuando ellos luchan por tener a su pareja, entonces ellos llegan y se dan unos encontronazos terribles. Entonces dice aquí, versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra. Eso está hablando de la velocidad en aquel tiempo de leopardo con las 4 alas, y aquí se nos dice sin tocar tierra. O sea, en el capítulo 7 nos dice que tenían 4 alas y era un leopardo, y aquí se nos dice acerca de su velocidad sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahí se representa Alejandro el Magno. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío es el macho de las cabras. Es aquel animalito que tiene normalmente su barbita, el macho cabrío. Se engrandeció sobremanera, pero fíjate, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Te estoy diciendo que la expansión del imperio griego fue dirigido por Alejandro el Magno en cuestión de 10 años. Era un joven de 20 y tantos cuando comenzó su reinado, y en cuestión de 10 años, teniendo 30 y tantos años, llegó a la cumbre de su poder. Creo que, de lo que recuerdo, llegó hasta la India. Pero dice aquí que, dice, versículo 8, a la mitad, pero estando en su mayor fuerza, tenía 30 y tantos años este hombre, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos. ¿Te acuerdas de lo que hablamos acerca del leopardo? Bueno, ahí salen los 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Hasta ahí la lectura. Lo que quería con esto ilustrar, que te fijas cómo nuestro Dios le revela a Daniel que Él tiene el control de la historia, y que Él es el que está controlando el acontecer humano, y que Él le reveló a Daniel el curso de la historia, desde el año 606 a.C. hasta el momento en que se establezca el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya ahorita llevamos desde 606 a.C. a 2020, pues tú puedes hacer la suma. ¿Cuántos años ya llevamos? 2626. 2626 es lo que Dios le revela a Daniel para llegar hasta el 2020, que estamos por acá, cerca del rapto. ¿Cuánto tiempo más tarde esto? Pues no lo sabemos, pero yo quiero con esto decirte que en tu corazón
debe de estar presente la gratitud, porque de una manera maravillosa, a través de una imagen, a través de bestias y a través de dos animales como el carnero y el macho cabrío, Dios le está mostrando a Daniel y a los lectores y a nosotros los cristianos que quien controla la historia es nuestro Dios. ¿No te da gusto eso? ¿No te da gusto? A mí sí me da gusto. Y mucho más gusto me da el que yo pueda dejar que ese Dios que controla la historia controle mi vida. Si Él puede controlar el universo, si Él puede controlar lo que sucede a nivel mundial y dirige la historia hacia la culminación de lo que Él ha prefijado, no, pues ante un Dios tan maravilloso como ese, yo le entrego mi vida para que Él controle mi vida. Si Él controla lo más, pues ¿cómo no va a poder controlar con todo acierto mi vida? Y lo mismo quiere hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tu hogar. Pero tenemos que someternos a su autoridad, tenemos que creer en su autoridad, tenemos que creer en su palabra, tenemos que amar su palabra, tenemos que incorporar su palabra, porque todo esto tú y yo no sabríamos de no ser por este libro. De no ser por este libro, tú y yo andaríamos a tientas y a ciegas, a tontas y a locas, andaríamos en la oscuridad, en la penumbra, sin saber para dónde iría la humanidad. Pero gracias a este libro y la luz que hay en él y la verdad que hay en él y el respaldo de la autoridad de nuestro Dios, tú y yo podemos confiar que este acontecimiento que está próximo se va a llevar a cabo. Y si Cristo no viene, nos vemos el día de mañana. Te invito mañana a las 9 de la noche para que podamos nuevamente abrir la palabra y buscar su orientación en cuanto a la comprensión de este tiempo tan terrible que viene sobre la humanidad. Así que si Cristo no viene, nos vemos mañana aquí a las 9 de la noche. Me gustaría orar antes de concluir. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y ver la forma en que revelaste a Daniel de manera tan precisa la sucesión de los imperios mundiales, la manera, Señor, en que iba uno suceder al otro, datos tan precisos como la muerte de Alejandro el Magno en su mayor apogeo. No lo menciona el nombre, pero sí en la historia está presente ese hecho, que en el esplendor de este hombre Alejandro el Magno, él falleció. Padre, gracias porque podemos confiar que así como diriges la historia de la humanidad, así también puedes dirigir nuestras vidas. Y yo te pido que a mis hermanos que escuchan y a este tu servidor, tengamos tanto ellos como yo el gozo de dejar nuestra vida en tus manos, creyendo que tú eres el poderoso de Israel, creyendo que tú eres el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, creyendo que tú estás preparando el tiempo para venir por nosotros la iglesia, creyendo que tú vendrás, traerás con Jesús a los que durmieron en él y los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos esa esperanza. Gloria sea a tu bendito nombre por el tiempo que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por este confinamiento. Gracias por la pandemia, porque debido a ello es que tenemos estos espacios de enseñanza por mi parte y de mis hermanos de sintonizar el canal de Facebook y de esa manera sintonizarse con tu palabra a través de la enseñanza. Gracias, Padre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.